Buenas tardes. Continuando con nuestro programa de nuestro congreso, ahora viene con nosotros el doctor Andreus Comas García, médico cirujano, maestro en Ciencias de la Salud en Enfermedades Infecciosas, doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado en el Cuerpo Académico de Virología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Microbiología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y consultor privado en epidemiología de virus respiratorios. Entonces, el tema que nos va a compartir es vacunas COVID, solución de pandemia. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Y lo que les voy a hablar primero es de la situación actual, de cómo ha cambiado, de cómo ha impactado la buena o mala estrategia de vacunación que ha tenido México. Luego sobre las características de las vacunas actuales, eh, unos puntos interesantes de ellas y finalmente sobre la vacunación en niños. Si quieren, cuando falte unos 5 minutos para acabar, me avisan para ir bien en tiempo. Entonces, ¿cómo está el panorama actual a nivel mundial? Ahorita estamos ya pasando el pico de esta quinta ola. Cabe decirle que la primera ola fue originada por el virus de Wuhan y la segunda ola, que fue el momento en que tuvimos mayor hospitalización, mortalidad, ocupación y saturación hospitalaria, fue por dos variantes mexicoamericanas que en el único lugar del mundo donde generaron una catástrofe fue en México. Por lo tanto, el gran impacto de esta segunda ola no se lo podemos atribuir prácticamente a la variante, sino al sistema y a las políticas de salud que tuvimos. Luego tuvimos la tercera ola que fue generada al principio por variantes como alfa, beta y gamma y luego delta, la cuarta ola por Omicron original y esta quinta ola por subvariantes de Omicron, que fue las variantes BA1 y luego la BA5. Nuestro país se ha caracterizado por tener un gran subregistro, ¿sí? Y aunque oficialmente estas 5 olas han llevado a 6.700.000 casos, es decir, 5.250 casos por cada 100.000 habitantes, México es uno de los países que menos muestreos hace a nivel mundial. De 184 países que reportan muestreo, México se encuentra en los últimos lugares, en el lugar 133. De hecho, es el último lugar de América Latina. Con los datos de las encuestas nacionales de salud, sabemos que antes de, digamos, de diciembre del 2020 para atrás, cada barra azul hay que multiplicarla aproximadamente por 28, por 29, y después de diciembre del 2000, o más bien a partir del 2021, cada barra hay que multiplicarla por ahí entre 16 y 19. En el caso de la mortalidad, vemos un continuo de mortalidad desde que inició la pandemia hasta el final de la segunda ola, que es cuando ya llega la vacunación y ya existe tanto un desfase en mortalidad como una disminución en la intensidad. Sabemos que la mortalidad hay que multiplicarla por 2.67. Si consideramos los últimos resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición y tomando los datos de los anticuerpos contra la proteína N, que son anticuerpos que yo tengo por infección natural, en cambio anticuerpos contra la proteína S, los puedo tener ya sea por infección natural o por vacunación, podemos ajustar el número de personas infectadas y de hecho calculamos que en nuestro país ya se infectaron más de 138 millones de mexicanos, es decir, ya vamos en la segunda ronda de infección. Claro, tenemos un porcentaje muy pequeño de personas que no se han infectado y otro porcentaje nada despreciable que van en la segunda o en la tercera infección. De hecho, durante el primer año de la pandemia sabemos que las reinfecciones andaban menos del 8%, y también incrementó hacia el segundo año, hacia finales del segundo año de la pandemia, pero actualmente estas reinfecciones están por ahí de la tasa de un 16 a 20%. Algo muy importante es que ha sido la cascada de atención en salud. Y esto es bien importante porque esto ha mostrado el fracaso que ha tenido la estrategia en nuestro país. Vean, el 68% de los pacientes que requirieron atención por COVID, sin importar la derechohabiencia, fueron atendidos en un hospital
privado o en un servicio privado. Eso incluye hospital o consultorio y un 31% en lugares públicos. Vean que hay casi un 6% de población que no recibió ningún tipo de atención. Y algo muy importante es que a corto plazo, 6 de cada 10 personas con COVID en nuestro país refieren tener secuelas y 3 de cada 10 refieren secuelas persistentes. Actualmente nosotros, si vemos esta barra naranja, esta barra amarilla, perdón, es una línea que trazamos cuando tenemos 50 casos por millón de habitantes al día, lo consideramos como un panorama de mediana transmisión, y la línea roja es arriba de 100 casos por millón de habitantes al día, que lo consideramos en un panorama de alta transmisión. Vean, actualmente nos encontramos a nivel nacional, andamos oscilando, hay días que estamos en panorama de alta transmisión y días que estamos en mediana o baja transmisión. Más o menos esta semana, de los 7 días de la semana, 4 días nos encontraremos en alta transmisión y 3 en baja transmisión. Y aquí vemos la mortalidad, la gran mortalidad de la primera ola, pero la mayor mortalidad se dio en la segunda ola. Y ya en la tercera, cuarta y quinta, cada vez la mortalidad ha sido menor. ¿Pero por qué la mortalidad ha sido menor? Primer factor, la gran cantidad de muertos que tuvimos en las primeras 2 olas. Segundo, después de la segunda ola ya no hubo ese error garrafal que fue la reconversión hospitalaria. Tercero, ya no hubo el mensaje de quédate en casa y no acudas al hospital. Cuarto, ya no se empezaron o ya no se daban de manera masiva los kits de ivermectina, tanto por el Instituto Mexicano del Seguro Social como por el gobierno de la Ciudad de México para atender casos. Quinto, ya teníamos vacunación. Aquí, perdón por el error de dedo, aunque oficialmente hace 2 días México tenía cerca de 320, casi 328,000 defunciones, lo cual nos colocaba en el lugar 33 a nivel mundial, una tasa de 250 defunciones por 100,000 habitantes. En realidad, por causas directas contabilizadas, directas no contabilizadas e indirectas y asociadas, en México han fallecido entre 384,000 y 949,000 personas por COVID, lo cual nos pone por ahí del lugar número 19. También es importante decir que México está en el top 5 de mortalidad del continente americano. Y de estos top 5 de mortalidad hay que entender algo. Son países que utilizaron de manera masiva y oficial la ivermectina, a pesar de que la evidencia científica decía que no daba beneficio. No hubo un llamamiento obligatorio para el uso de cubrebocas. Hubo medidas de restricción social, perdón, bastante laxas. No hubo un buen seguimiento y rastreo de los pacientes y hubo reconversión hospitalaria. En esta gráfica estamos comparando los últimos 3 años de la pandemia. Del lado izquierdo, en azul, vemos el primer año, la primera y la segunda ola. En rojo, el segundo año, la tercera y cuarta ola tan grande. Y en negro vemos la quinta ola. Si vemos esta quinta ola, en sus días mejores fue el máximo de la primera ola. Y en sus peores días rebasamos por un 30 o 40% a la cuarta ola. Y aunque sí, como vemos aquí en negro, la mortalidad ha sido mucho menor, hoy tenemos que pensar que no podemos evaluar el impacto y la peligrosidad de esta pandemia únicamente por mortalidad. ¿Por qué? Porque nos causa ausentismo laboral, ausentismo escolar, disminución en productividad, consumo de medicamentos, consumo de consultas, consumo de recursos de gabinete o de laboratorio, pero bien importante, números cerrados, el 40% de los adultos y el 15% de los niños van a tener alguna secuela o COVID largo. ¿Qué variantes han circulado? Me quiero ir, bueno, vemos aquí la primera ola que fue generada por las variantes que están en verde y morado, que es la variante original. La segunda ola tenemos esta mezcla de colores, que hay rosa y hay como un naranjita. Esa fue la variante México-americana que solo a nivel de México causó un desastre, porque aquí sí la segunda ola fue un desastre mayor. Tenemos luego un montón de colores que es hacia la tercera ola, que aquí lo que pasó es que hubo una gran variabilidad de delta, ¿sí? Cada región del país, el país lo podemos dividir en 7 regiones de transmisión, cada una de esas 7 regiones tuvo, de hecho, la generación de
diferentes variantes Delta, y actualmente hacia el final de la diapositiva vemos Ómicron, tanto para la cuarta como para la quinta ola. Desgraciadamente en este color morado claro está BA5, y BA5 va a venir a cambiar todo. ¿Por qué? Porque mientras que muchas de las variantes su periodo de incubación eran más corto, eh, no afectaban tracto respiratorio inferior. El problema con BA5 es que el periodo de incubación es más largo. Ya me da o me vuelve a dar los síntomas del COVID original y también tiene capacidad de infectar el tracto respiratorio inferior. También causa enfermedad en niños y para que entendamos, esta es 6 veces más contagiosa que el virus original. Una persona con BA5 puede contagiar a 18 personas. Ahora, estas variantes de preocupación, ya vamos acercando hacia las vacunas, tienen un impacto. Y este impacto es que, por ejemplo, la mayoría, aquí dice que no había evidencia, ya sabemos que incrementan la transmisibilidad, incrementan, ya sea Delta o las subvariantes de Omicron, el escape inmune y van a evitar el escape inmune tanto de la infección previa como de la vacunación. Claro, escapan mejor a la inmunidad dada por la infección previa que por la vacunación. Y aunque con Delta, Alfa, Beta, Gamma había menor severidad, con Delta se incrementó y con las Omicron originales se redujo la severidad. Sin embargo, ahora con BA5 sabemos que la severidad es mayor en las personas que no están vacunadas. Recordemos que todavía nos queda un poco más del 30%, entre 30 y 35% de la población de nuestro país que no está vacunada. Tenemos entre un 5 a 7% con vacunación incompleta para el esquema original. Ya no hablemos de tercera o cuarta dosis. Y también tomemos en cuenta que tenemos una gran mezcolanza de vacunas. Ahora, ¿qué cambió con Delta y con Omicron? Y esto es importante tanto para la clínica, la epidemiología y la vacunación. Y es que el virus original y sus primeras variantes sí infectaban a los niños, pero no causaban enfermedad. ¿Por qué? Porque el receptor o el principal receptor que al cual se une este virus, ¿sí? Cuando nacemos tenemos muy poquito de él. Conforme nosotros vamos creciendo, ¿sí? Entonces vamos incrementando el número de receptores. Y por eso al ir incrementando el número de receptores vamos viendo enfermedad. Sin embargo, primero con la variante alfa, luego con la gamma y luego con la delta, y luego con la Omicron, ya empezamos a ver enfermedad en niños. Y por supuesto, secuelas y COVID largo. ¿Por qué ocurre esto? Por tres cosas. Una, se replica en mayor velocidad y en mayor cantidad. Delta y Omicron, sobre todo Omicron. Segundo, hay una mayor transmisión, mientras que el virus original, una persona podía contagiar entre 2 a 3 personas, con Delta entre 6 y 8, con Omicron BA5 entre 16 y 18. Y tercero, se unen con mayor fuerza a su receptor. Y aunque tengamos pocos receptores por ser jóvenes o por no estar obesos o por no estar hipertensos, con el poco receptor que tenemos se va a unir y va a causar enfermedad. También tenemos que entender que la vacunación previa en las personas más susceptibles incrementó, y lo veremos ahorita adelante, la presión selectiva. ¿Y qué hizo esto? Que el virus y la enfermedad se moviera de grupo de edad y se ha incrementado de manera importante la infección en adolescentes y en adultos. Otro factor muy importante que ha ocurrido es que las vacunas han causado una falsa percepción de seguridad. ¿Ya que voy con esto? La gente dice, ya me vacuné, no me va a pasar nada. No, tenemos que entender que estas vacunas son vacunas que técnicamente las llamamos vacunas imperfectas. ¿Qué quiere decir? No van a evitar la transmisión, pero sí van a evitar la severidad, la muerte y la hospitalización. Por lo tanto, yo puedo estar vacunado y me puedo infectar. Por eso hablo de esta falsa percepción de las vacunas, al igual que la falsa percepción que tiene que ver con el ya verme infectado. Y la falsa percepción de las pruebas rápidas, ¿qué quiere decir? Una prueba rápida puede llegar a tener hasta un 50 o 60% de falsos negativos. Si yo tengo síntomas, salgo negativo, entonces tengo la percepción de que estoy bien.
Es lo que le decía, vean, en el 2021 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvimos una tasa de reinfección del 9%. De enero, de hecho, hasta marzo del 2022 fue de casi 18%. ¿Qué opciones tenemos a un futuro cercano? Bueno, no estamos en endemia, de hecho vamos, bueno, cuando dice esta diapositiva, íbamos iniciando, vamos a la mitad de la quinta ola, que el descenso va a ser lento, nos va a llevar a agosto y parte de septiembre, y hay tres grandes panoramas a nivel nacional porque tenemos un país muy heterogéneo. Habrá regiones hiperendémicas que no debe ser una opción. Ahorita, de hecho, nos hemos encontrado en hiperendemia, es decir, una transmisión constante en continuo a altos niveles. Que tengamos regiones de endemia, sí, a niveles bajos, transmisión continua a niveles bajos, que probablemente pasará en el centro del país cercano a la Ciudad de México y que va a pasar hacia el sureste mexicano y regiones de brotes esporádicos que se va a dar hacia el norte, occidente y península de Yucatán. Ahora, falta ver cómo va a interaccionar este COVID con otros virus respiratorios como influenza, virus respiratorio, adenovirus, etcétera. Pero ¿de qué depende esto? Pues tenemos primero que entender que la movilidad y el contacto social son la base de la epidemia, particularmente los niños y adultos jóvenes, y de ahí la importancia de vacunar a los niños y a los adultos jóvenes. ¿Por qué tenemos que vacunar a los niños y adultos jóvenes? Porque aunque no genera una gran carga de enfermedad en cuanto a consultas, hospitalizaciones y defunciones, en comparación con los adultos mayores y ancianos, son una población de alta movilidad dentro de la comunidad. Son una alta población con alta tasa de contacto entre individuos. ¿Qué quiere decir? Se comunican mucho o tienen contacto con muchas personas. ¿Sí? Hay una alta incidencia de enfermedades infecciosas en estos niños y por lo tanto los niños y los adolescentes son una fuente de dispersión y contagio. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, se vacunan hasta los 18 años a las personas contra influenza, porque aunque entre 6 y 18 años no causan un gran impacto en el sistema público de salud, sí van dispersando la enfermedad y sobre todo al contagiar a los papás, causan ausentismo laboral importante. Segundo, tenemos que entender qué estrategias sirven. Y la estrategia que más sirve es la vacunación, donde tenemos que tener la cuarta dosis en población focalizada. ¿Quién es esta población focalizada? Personal de salud, sin importar, y disculpen la mala palabra, la estupidez, de si es de primera, de segunda o tercera línea, eso no existe. Eso fue un crimen de Estado en nuestro país. Personas mayores de 60 años, obesos, hipertensos, diabéticos, personas con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos. Tenemos que incrementar el muestreo, ¿sí? Repito, México es el lugar 133 de 184 de muestreo. Todavía, y a pesar de que Estados Unidos se niega, a pesar de que Europa se niega, a pesar de que parte del gobierno federal se niegue, tenemos que utilizar mascarillas cuando estemos con otras personas. Hoy, el día de hoy, estar con otras personas sin mascarillas es un riesgo. Algo que hemos fallado, que es la cuarentena asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Esta pandemia no se va a acabar el día que todos los casos o todos los infectados sintomáticos y asintomáticos guarden cuarentena y dejen de transmitir. Pero si no tenemos la responsabilidad de los casos de avisar a sus contactos para que eso se guarden y solo estamos muestreando a los sintomáticos, esto nunca va a ocurrir. Necesitamos distanciamiento social en ciertos momentos, necesitamos restricciones para entrar a nuestro país. México tiene que pedir vacuna y prueba para entrar al país y lo más importante, educación masiva. ¿Y quién tiene que dar educación masiva a parte de la población? La medicina de primer contacto. Si nosotros queremos controlar esta epidemia, la medicina de primer contacto es esencial. La medicina de primer contacto debe de dar el mensaje adecuado de todas estas estrategias a nuestros pacientes. Y entre más grave sea la epidemia, más impacto tendrá el diagnóstico, que tenemos que pedir y pedir y pedir por eso. Y tercero, que es lo que toca a esta plática, tener una buena vacunación. ¿Por qué hablé de todo lo anterior? Porque tenemos que entender todas las bases de la epidemia para saber qué le podemos pedir o qué no le podemos pedir a las vacunas. En vacunología hablamos prácticamente de vacunas perfectas e imperfectas.
Las vacunas perfectas son aquellas que cortan la transmisión y que evitan la infección. Las vacunas imperfectas disminuyen la probabilidad de transmisión, disminuyen la probabilidad de infección, pero no la evitan. Sin embargo, las vacunas imperfectas lo que sí hacen es que disminuyen la frecuencia de enfermedad grave y de muerte. Sin embargo, veremos más adelante un contexto en el cual, como el ser humano, por su soberbia y por su falta de empatía, hemos ido generando cada vez variantes más contagiosas y que van escapando a la inmunidad. ¿Qué necesitamos en este país? Y esto es con evidencia científica. Necesitamos vacunar a más del 90% de toda la población de más de 6 meses de vida. Lo demás son falacias. De 6 meses a 5 años con Moderna, más de 5 años, de 5 por lo menos a 18 años con Pfizer, y arriba de 18 años por lo que sea menos CanSino. El esquema mínimo ya sabemos que es de 3 dosis. Menos de 3 dosis no nos funciona. La cuarta dosis focalizada, como ya mencionamos, y utilizar los intervalos correctos. En enero de este año se dio la tercera y la cuarta dosis pegada porque se iban a caducar más de 12 millones de vacunas de AstraZeneca. Y eso no sirvió. Quien recibió ahorita una tercera dosis y a las 2, 3, 4, 5, 6 semanas recibió la cuarta dosis, no va a tener el efecto que si hubiera recibido esa cuarta dosis en el quinto o sexto mes. Tenemos que mezclar vacunas estudiadas y utilizar vacunas aprobadas con datos de fase 3 publicados y autorizados. Fue un error garrafal que México autorizara la CanSino. ¿Por qué? Porque el día de hoy sabemos que la protección para la vacuna CanSino es prácticamente nula después de 120 días. Cuarto, tenemos que evitar que aparezcan variantes de escape. Las condiciones que generan una variante de escape las voy a platicar ahorita y esta es una diapositiva que presenté en octubre del 2021. Primero tenemos una alta proporción de individuos con inmunidad heterotípica. ¿Qué quiere decir? Tenemos una gran proporción, por ejemplo, de mexicanos o de hindús o de africanos, ¿sí? Porque de dónde han surgido estas variantes de escape, que han tenido una gran infección por una gran cantidad de variantes y en nuestro país le podemos agregar por una gran mezcolanza de vacunas. Segundo, tenemos una transmisión comunitaria sin control. México nunca ha controlado la transmisión comunitaria. Tercero, hay disminución en el uso de medidas de salud pública, principalmente en el cubrebocas. Cuarto, tenemos que no hay políticas restrictivas para entrar al país. Entonces, ¿qué pasa? Llegan nuevas variantes donde principalmente llegan a la Ciudad de México y a nuestros puertos turísticos internacionales y de ahí empiezan a entrar a todo el país. Luego, quinto, una baja tasa de muestreo y seguimiento de contactos, porque esto nos hace ni controlar la transmisión y esto aparte nos hace que no podamos estar seguros del tamaño de la epidemia. En este caso era la circulación predominante de una variante de la transmisión como Delta. Pero luego fue con Omicron BA1 y ahora tenemos Omicron BA5 que es mucho más transmisible. Y cuarto, no vacunar a los niños. Y todo esto nos dieron lugar a la variante de escape, que en este lugar fue Omicron. Y teniendo Omicron, dio lugar a BA4 y a BA5. Si esto ya pasó una vez en el Reino Unido, ya pasó 4 veces en Sudáfrica, ya pasó en Brasil, ya pasó en India, va a volver a pasar. Y parte de la estrategia, pero no toda, es la vacuna COVID. Tenemos que entender que el control de esta epidemia tiene 4 grandes pilares. Primero, si estoy enfermo no salgo y mis contactos no salen. Segundo, uso de cubrebocas. Tercero, diagnosticar casos sintomáticos y asintomáticos. Y cuarto, vacunación inteligente. Y esta pandemia nos ha traído vacunas de vector viral como la CanSino, AstraZeneca, Johnson Johnson, que son vacunas que sabemos que son buenas vacunas, pero que requieren más de una dosis. De hecho, cuando salió Johnson Johnson y CanSino, sabíamos que con una sola dosis no la iban a hacer porque así no funcionan las vacunas de vector viral y sabemos que necesitamos por lo menos de 3 dosis. Vacunas de virus vivos atenuados, ¿sí? Sinovac y Sinopharm, que son
vacunas aceptables, pero igual, una sola dosis no es suficiente. Y tenemos lo que es el futuro de las vacunas, que tenemos las vacunas de RNA, que aquí están, que tenemos Pfizer, que tenemos Moderna, y que van a venir a cambiar la vacunación por completa, no solo para COVID. En un futuro veremos que esta plataforma de vacunas de RNA, por sus características, irán migrando las vacunas contra otras enfermedades. Aquí algo bien importante, ¿en quién hay que poner la tercera dosis? ¿Sí? Este ya es una diapositiva vieja y la pongo con toda la intención porque, vean, en septiembre del 2021 se decía, todos los mayores de 65 años deben de tener tercera dosis. Todas las personas mayores de 50 años con enfermedad crónica, que en nuestro país es la mayoría de la población, deben de tener alguna dosis. Todos los mayores de 18 años con enfermedad crónica pueden. Y luego cambió al deben, ¿sí? Y todos los de exposición laboral pueden, que luego cambió al deben. Como mes y medio después de esta recomendación, prácticamente se dijo todos los mayores de 18 años, sin importar condiciones, deben de tener una tercera dosis de 5 a 6 meses después de la segunda. Estamos hablando de septiembre del 2021. En nuestro país, esto se empezó a aplicar en enero del 2022. La cuarta ola hubiera sido muy diferente si esto se hubiera aplicado. Y este es uno de los primeros estudios donde vemos que la reducción de la efectividad, si yo tengo una dosis o dos dosis, disminuye con las variantes. Y luego vimos que con la tercera dosis todavía aumenta o disminuye menos la efectividad contra las variantes. Y vean, esto es cuando salió Delta, cómo la efectividad para enfermedad leve y para hospitalización prácticamente para todas las vacunas disminuyó. Ahora, la tasa de efectividad para hospitalización y enfermedad grave sigue siendo buena. Pero entonces, ¿qué tenemos que buscar con la vacunación? Tenemos que buscar vacunación más el evitar infectarnos para evitar el COVID largo. Ese es el punto central. Evitar el COVID largo. Evitar el COVID largo. Claro, si estoy vacunado, la probabilidad de tener COVID largo es mucho menos. En niños, hasta hace poco, ¿qué tantos artículos había de vacunas de COVID en niños? Porque nuestro gobierno decía que no había evidencia, más de 2.400 artículos, de los cuales 49 eran artículos ya publicados de resultados de ensayos clínicos. En el gobierno de Estados Unidos había registrado 210 ensayos clínicos de vacunas de COVID en niños. Y a este momento únicamente se ha autorizado Pfizer, BioNTech para mayores de 5 años y Moderna que tiene para de 6 meses a 4 años. Desgraciadamente, con estos últimos datos de la encuesta nacional de salud y nutrición, reportan que se les puso Sinovac, CanSino, AstraZeneca a menores de 18 años. Eso dice la encuesta de salud y nutrición 2021, cuando no están autorizadas, ¿sí? Entonces, estas son las vacunas que le tenemos que poner a nuestra infancia. ¿Qué sabemos de la vacuna de Pfizer en niños? Bueno, que de niños de 5 a 11 años es 0.2 mililitros de dosis. Arriba de los 11 años es la misma dosis que de adultos, ¿sí? Que es 0.3 mililitros. Vean cómo tiene una eficacia muy buena en niños y en adolescentes. Y bien importante, en niños y en adolescentes va a reducir en un 91% la enfermedad inflamatoria sistémica y la necesidad de terapia intensiva. Eso es bien, 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 bien importante. Y lo otro que no viene aquí es que estas vacunas van a evitar el COVID largo. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de la protección de la vacuna Pfizer? ¿Sí? En cuanto al COVID confirmado, vean dependiendo de la edad, una muy buena efectividad. Sí, con el periodo antes de Delta disminuyó la efectividad después
de 2 dosis, ¿sí? A comparación, digamos, estamos hablando cuando tenemos alfa, beta y gamma, y ya cuando tenemos delta, disminuye mucho más la efectividad. Entonces tenemos que mezclar dos intervenciones, vacunarlos y evitar infectarlos. Ahora, aquí la estrategia, más que de capullo, la estrategia de escudo es lo que necesitamos. Vean, tenemos una población que no le funciona tan bien, que es los niños. Tenemos una población que tampoco le va a funcionar tan bien, que son los enfermos crónicos y ancianos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo. Vacunamos a toda la familia, hacemos un escudo y así vamos a tener una menor probabilidad de infección y si aparte de esto le sumamos estrategias no farmacológicas de salud pública, la efectividad se va a incrementar, ¿sí? Y aquí vemos que algo muy importante en el caso de la vacuna de Moderna, tiene una tasa de seropositividad, ¿sí? Del 95%, lo cual es maravilloso. Y vemos que la eficacia de la vacuna de Moderna, dependiendo de cómo se considere lo que es infección, anda entre el 88 y el 92%. Entonces, esto es bien importante. Entonces, las dosis de refuerzo contra la vacuna COVID, bueno, ya todos debemos de tener una tercera dosis, los mayores de 5 años, ¿sí? Y deben de recibir un refuerzo 5 meses después de haber completado su esquema inicial. Y la cuarta dosis es aquí en nuestro país, en la Asociación Mexicana de Vacunología, recomendamos a adultos mayores de 50 años, aquellos mayores de 12 años inmunosuprimido y se aplica 4 meses después del primer refuerzo, ¿sí? También algo importante es que también estamos ya empezando a recomendar en todos los que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre los nuevos datos de eficacia de las vacunas contra el COVID-19? En la tercera y la cuarta dosis, vean, si yo tengo 2 dosis, la efectividad para Omicron cae al 61%, ¿sí? Y para BA2, algo muy similar a BA5, cae a 24%. Pero con 3 dosis sube bastante bien y con 4 dosis sube bastante bien. Entonces, mientras el ser humano siga generando nuevas variantes, vamos a requerir de tener, ¿sí? Más refuerzos. También hay que estar conscientes que Moderna y Pfizer actualmente están trabajando en vacunas distintas que van a cubrir o van a partir de estas variantes, porque hay que entender que todas las vacunas que tenemos hoy en el mercado son vacunas que fueron diseñadas con el virus original, virus que actualmente ya no existe. Entonces son vacunas que no generan inmunidad homóloga, es decir, inmunidad contra el mismo virus. Son vacunas de inmunidad heteróloga, es decir, contra un virus diferente, pero semejante, y que por lo tanto, como vemos en esta tabla, no funcionan tan bien. Entonces, vamos a ir cambiando, como cada año cambiamos con la vacuna de influenza, vamos a ir cambiando la vacuna de COVID. Aquí esta es la incidencia por grupo de edad. Esta es la primera ola, segunda ola, tercera y cuarta ola. Vemos cómo en la primera ola el mayor grupo afectado fue los mayores de 60 años, en la segunda ola los mayores de 60 años, aunque la segunda parte de la segunda ola se corrió esto hasta el grupo de 10 a 19 años. Y aquí empezó la vacunación. Y esta vacunación nos ayudó para reducir la intensidad de la tercera ola en adultos mayores, pero desgraciadamente me incrementó, por no haberlos cubiertos, ¿sí? Los casos en menores de 50 años, particularmente menores de 30 años. Y claro, como la tercera ola, ni tuvimos tercer refuerzo a tiempo, ni hemos vacunado a los niños, fue con Omicron, hubo un impacto muy grande. Esta por cuestiones de tiempo me la voy a saltar y ya casi para terminar me voy a ir a mortalidad. Tenemos la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y la cuarta ola. Vemos cómo en la primera ola una mortalidad generalizada, no, la mayor mortalidad fue en la segunda ola,
pero vean cómo la mortalidad de la segunda ola llegó prácticamente de los 20 años para arriba. Pero vean, gracias a la vacunación evitamos la mortalidad o disminuimos de manera importante la mortalidad de tercera ola en los mayores de 50 años, pero desgraciadamente mandamos a la muerte por no haber tenido una buena estrategia de vacunación a los menores, particularmente de 39 años. Y vean, en la quinta ola, al haber perdido, al no tener la tercera dosis, nuestros ancianos más mayores tuvieron un incremento de mortalidad y al no haber vacunado adecuadamente a los niños, también tuvimos un incremento de mortalidad. ¿Cuáles son las próximas consecuencias? Tenemos que evitar el COVID largo. Hay que entender que entre el 25 a 29% de los niños van a tener COVID largo y entre el 35 a 47% de los adultos van a tener COVID largo. Y esto es bien importante porque si no lo evitamos, no va a haber ningún sistema de salud que pueda detectar, tratar, sacar adelante e incapacitar a todas estas personas. Y bueno, por mi parte sería todo y quedo abierto si hay preguntas o dudas. No sé si hubiera dudas o preguntas. Sí, Sí, gracias, sí, doctor. gracias, gracias. Hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Ok. Mencionó que la cuarentena para pacientes sintomáticos, ¿cuál sería la recomendación en días de aislamiento? Sí. Ya que a nivel institucional solo se están autorizando 5 días y los pacientes regresan con síntomas a valoración. Sí, desgraciadamente, bueno, primero el IMSS había dado una cuarentena de 7 días, que no era tan mala como la de 5 días. Y aquí tenemos el ruido que metió el CDC en los Estados Unidos. ¿Qué sabemos? Y esto era antes de BA5, que una persona es infecciosa por ahí de 8 a 9 días y que después de 10 días, excepto los inmunosuprimidos, una persona ya no es infecciosa. Pareciera ser para empezar que con Omicron BA5 esto se está incrementando, pero de entrada toda persona con COVID tiene que estar aislada 10 días. Si urge regresar, lo que podemos hacer es, después del quinto día, hacerle una prueba de PCR, no una prueba de antígeno, una prueba de PCR para regresar al trabajo. Pero la otra parte que tienen que entender en cuanto al aislamiento y incapacidad, las instituciones y los patrones, es que no porque una persona ya no sea infecciosa, quiere decir que puede regresar a trabajar, porque recordemos que el COVID es una enfermedad inflamatoria sistémica o una infección inflamatoria sistémica, y en donde estas personas que rápidamente o que inmediatamente van saliendo del COVID, si yo las pongo a trabajar, muchas veces me van a generar COVID largo. Pero en cuestión de por lo menos el contagio, el periodo de ya no ser infeccioso, es un periodo de 10 días que lo podemos acortar a 5 días si yo le hago una prueba de PCR. Ok, gracias, doc. Para el esquema de maestros que tuvieron CanSino y Moderna, nos comenta que ya es el esquema completo entonces. No, para empezar, y lo digo, me ha traído muchos problemas, pero los métodos nunca se los debe haber puesto CanSino y prácticamente, bueno, no prácticamente, después de 120 días ellos ya no tienen protección. Después, y tengo que explicar esto, por una donación del gobierno de Estados Unidos, se les puso Moderna. Esa es su primera dosis. Hoy por hoy podemos contar que esa es la primera dosis. Desgraciadamente no se les puso la segunda dosis de Moderna. Entonces, de entrada, estos maestros, después de la Moderna, requieren una segunda dosis de lo que sea, y a los 5 meses de la segunda dosis van a requerir una tercera dosis.
Gracias, Doc. ¿En qué reside que los pacientes de 6 meses a 5 años se vacunen con Moderna y los mayores Ok. de 5 años con Pfizer? Sí, eso tiene que ver porque tanto Moderna como Pfizer estaban llevando a cabo el ensayo clínico para 6 meses a 5 años. La cantidad de vacuna que utilizó Pfizer no fue suficiente para generar anticuerpos en esa población y la de Moderna sí. Entonces, con los resultados de Moderna se pudo autorizar y Pfizer está teniendo, bueno, tuvo que hacer o está haciendo de nuevo otro ensayo clínico con otra posología diferente para generar anticuerpos y ser autorizada. Simplemente, en pocas palabras, a la hora de hacer el ensayo clínico, no le calcularon bien la dosis que necesitaban y entonces no fue protectora la vacuna. ¿Cuál, gracias, Doc. ¿Cuál es el grado de inmunidad generada con mezcla de vacunas? Depende de la vacuna, ¿sí? Hay una gran cantidad de mezclas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el mezclar vacunas no es tan mala opción. ¿Por qué? Porque a excepción de las personas que tienen pura Moderna o puro Pfizer, que van a mantener sus niveles de anticuerpos, cualquier mezcla de vacunas me va a generar más niveles de los que ya tenía. Y algunas mezclas sí se van a acercar a los niveles de Pfizer o Moderna. Entonces, hoy sabemos que la mezcla de vacunas es segura y aumenta la inmunogenicidad y prácticamente en todas las mezclas sí hay una elevación en el peor de los casos de un 25% más de anticuerpos de lo que tienen antes de la vacunación y en el mejor de los casos 1000% más. Pero bueno, sí hay un incremento importante con todas las mezclas, unas más, otras menos. También nos pasaron otra pregunta de la diferencia de la vacuna Pfizer para edad pediátrica versus la de adultos, ¿solo es la dosis? ¿Es el mismo biológico? Es el mismo biológico, lo que cambia es la concentración, porque en uno se aplican 0.3 y en el otro 0.2 mililitros, pero no viene la misma concentración. Todo lo demás es igual. Y un frasco de adultos no se debe Doc, de ¿qué utilizar opina para de la niños vacuna porque no queda igual. Patria? La vacuna patria hay que entender, bueno, este es elaborada por el grupo de doctor Adolfo García Sastre y doctor Peter Palese de Mount Sinai, Nueva York. Un excelente grupo para vacunas, excelente grupo para influenza, pero sobre todo para vacunas de origen animal. Ellos llevan muchos años trabajando con Avimex y han generado algunas vacunas contra enfermedades de pollos, ¿sí? ¿Qué pasó? Avimex le paga otra vez al equipo de Palese y García Sastre para desarrollar una vacuna contra el COVID en un formato de una vacuna que se llama de Newcastle Disease y después se suma esto con ACID. Desgraciadamente por cuestiones burocráticas y por cuestiones presupuestales no ha podido avanzar la vacuna y ya va a ser una vacuna que ni siquiera ha terminado los ensayos de fase 2 y es una vacuna que tampoco ni los ha terminado en México ni en otros países del mundo. Es una vacuna que va a llegar tarde y que si llega a funcionar va a ser una buena opción como vacuna de refuerzo. Sin embargo, esta plataforma utilizada por el doctor Pales y García Sastre nunca ha pegado, ya se ha intentado para otras enfermedades como sincicial respiratorio o como difteria y nunca ha funcionado muy bien, digamos, o ha sido muy inmunogénica y pues sí se va a quedar pues, muy por detrás seguramente de vacunas como Pfizer o Moderna. Creo que tenemos tiempo para una más, doctor. ¿Considera que pacientes con crisis convulsivas deban continuar esquema de vacunación a pesar de haberse reactivado las crisis posterior a la aplicación de la Astra? Ahí lo que estaría indicado es, bueno, uno estudiar bien el caso para saber si es un ESAVI o no es un ESAVI. En el caso de que sí sea catalogado con un ESAVI, habría que, se recomendaría únicamente cambiar de biológico. También hay que entender que el riesgo que tiene esa persona de desencadenarse una crisis convulsiva también si tuviera una infección natural, ¿sí? Entonces, si realmente esa crisis convulsiva fue un evento supuestamente atribuido a vacunación
o inmunización, habría que cambiar de biológico. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradecemos su ponencia, le enviaremos su constancia y gracias por su participación. Un gusto a ustedes. Muchas gracias.